Buenos días jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestras clases de historia del Perú. Rápidamente recordarles, ¿no? las indicaciones que siempre se les da, ¿verdad? De que los trabajos siempre, ya saben que yo lo considero bastante los trabajos, las tareas, la asistencia aquí en Zoom, ¿verdad? Felicitaciones a los chicos que están cumpliendo con la asistencia. Además de eso, yo tengo en cuenta lo que es su participación y sus tareas, ¿verdad? Este, las páginas del libro y el valoteo de preguntas, ¿verdad? Esas tres cositas yo las considero bastante. El, el balotario de preguntas o el libro que viene a ser lo mismo, ¿no? Su asistencia y su participación al finalizar la clase. Pequeñas cosas para recordarles, las clases siempre van a estar grabadas en la plataforma del colegio y también están subidas en el grupo de Facebook y en YouTube, ¿verdad? También que sus tareas traten por favor de enviarlas directamente a la plataforma, ¿no? Si es posible, ya no envíen pues no por el Messenger o por el correo, directamente trate por favor de enviarlo a la plataforma, ¿sí? Ahí es donde se encuentra pues ya registrado y es mucho más ordenado, ¿de acuerdo? Entonces, traten de enviarlo directamente a la plataforma, sea archivo o sea foto. Y como ustedes saben, pues no, las tareas que yo dejo, ¿verdad? Del libro o las preguntas es siempre hasta el sábado, hasta las 12 acepta la plataforma, ¿no? Hasta las 12 de la noche. O sea, prácticamente tienen todo el sábado para enviarlo. ¿Qué más? Bueno, cualquier cosa igual me informan ustedes, chicos. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, de Historia del Perú. El día de hoy vamos a seguir hablando y vamos a terminar de, de hablar pues de esta enigmática y importante, ¿verdad? Civilización andina, la cual es la cultura chavín, ¿verdad? Hablamos la semana anterior de que empezaron a surgir en este tiempo, ¿verdad? Hablamos del año 2000 antes de Cristo más o menos, ¿no? Hasta el año 1000 antes de Cristo, surgieron en varias partes de los Andes distintos centros, ¿verdad? Religiosos o ceremoniales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo dijimos, ¿verdad? En un inicio las poblaciones necesitaban conocer, necesitaban responder a las preguntas que tenían, ¿verdad? Vivir en un entorno tan complicado, ¿verdad? Con tantas dificultades, eh, este, necesitaban las personas tener un conocimiento de algo. Y yo les puse el ejemplo, ¿no? Imagínense que ustedes están en esa época, en el año 2000 antes de Cristo, acá en el Perú, sin radio, sin televisión, sin internet, sin ningún libro, sin conocer absolutamente ninguna materia, ninguna ciencia. Solamente tu conocimiento se basa en cómo trabaja la tierra, porque tu papá te lo ha enseñado y que tu casa es ese valle y que en el día hace sol y en la noche hace frío. Nada más, es lo único que sabes. Lo demás lo has aprendido de tus padres o de tus abuelos, ¿no? Que te iban contando mitos acerca de cómo fue el pasado o cómo funciona, pues, ¿no? El mundo. Entonces, sobre esas personas, encima estaban unas personas que eran supuestamente los sabios, ¿verdad? Las personas que tenían más conocimiento. A estas personas que tenían más conocimiento, ¿cómo se les llamaba? Los sacerdotes, ¿verdad? Esas personas tenían un poder distinto en esta época. ¿Por qué? Porque como yo te he dicho, no ponte en esa época que tú estás en un valle desconocido que no sabes nada. Luego tú vas a un sacerdote, ¿no? A un templo y le preguntas, ¿qué va a pasar de acá a una semana? Y te dice, de acá a una semana va a llover o va a haber un fenómeno terrible, va a haber sequía, va a ser sol. Imagínate tú que eso pase. Tú, que no conoces ningún rasgo mínimo de ciencia, para ti va a ser un dios, un semidios, va a ser un adivino. Si hasta ahora hay mucha gente que cree cuando vienen adivinos a decirle, mira, tú eres Géminis y de acá unos días vas a encontrar a una persona, y hay gente que lo cree realmente. Si hoy en día hay gente que lo cree, habiendo tanta ciencia, tanto conocimiento, ¿verdad? Y tantos libros, imagínate en esa época, que no había nada de eso, el año 2000 antes de Cristo.
Entonces, ese sistema tuvo mucho éxito. Y ese sistema hizo que los sacerdotes tuvieran todo el poder. Por eso que los primeros estados que se van formando en los Andes van a ser teocráticos. Y eso va de la mano con el inicio, con la formación de la cultura aquí en los Andes. Entonces, de todos los templos que existían, hubo uno en el año 2000 a.C., ¿verdad? Estamos hablando de ese periodo, ¿no? En el periodo que hemos hablado en la clase anterior, ¿verdad? Surgió uno muy importante, el cual fue el Templo Chavín, ¿verdad? Que, ojo, Chavín no fue un estado, no fue un imperio, no fue una confederación, no fue un estado militarizado para nada. Fue algo así como un templo, fue un centro de peregrinación, fue un culto también, ¿verdad? Hablar de Chavín es como hablar de Jerusalén, del Vaticano o de la Meca, ¿no? Lugares donde la gente va por su religión, ¿de acuerdo? Entonces, esa religión se extendió y abarcó a las demás centros ceremoniales de otras partes de los Andes, ¿no? Donde hace años o miles de años antes, bueno, miles no, donde hace siglos antes que Chavín se adoraban a otros cultos, Chavín fue, influenció y hizo que en esos templos también se adorasen a los dioses de Chavín, ¿verdad? Y así fue donde, como su religión tuvo mucho éxito. Pero la pregunta es, ¿cómo es que una religión tiene éxito? ¿Verdad? Para que una religión sea exitosa, que tiene que tener muchos fieles, muchos feligreses, ¿de acuerdo? Entonces, mientras una religión tenga más fieles, más feligreses, va a ser pues más exitosa, ¿no? En la medida que tenga más fieles. Ay, ya, en la medida que tenga más fieles va a ser más exitosa, ¿de acuerdo? Entonces, la religión Shaolin se expandió mucho. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se dieron cuenta que con la religión podían tener también el poder, ¿verdad? Entonces dijeron, para que la gente, para tener más fieles y para que la gente venga hasta acá y deje sus ofrendas, ¿verdad? Tenemos que tener una religión muy poderosa. Y para eso vamos a influenciar y vamos a difundir nuestra idea de religión. ¿Cómo? Estamos hablando del año 2000 antes de Cristo, en los Andes peruanos. No existe ningún tipo de escritura. Lo máximo que existe son una especie de quipus, ¿no? Que no son tan elaborados como en época incaica, ¿no? Pero no existe una forma de almacenar información. Entonces, ¿cómo es que difundes un mensaje en esa época, en ese contexto? Con las imágenes, ¿cierto? Las imágenes pueden llegar a cualquier persona y no necesitas pues tener un conocimiento muy elevado para que tú entiendas una imagen. Tú al ver una caricatura, al ver un dibujo, ya te transmite algo, ¿cierto? Ese es el poder que tienen las imágenes, ¿no? Así como la música, ¿no? Tú no necesitas tener algún conocimiento de algún idioma, de alguna cultura para conocer o para entender una melodía. Cuando tú escuchas una melodía suave, te da felicidad o relajación. Cuando escuchas una melodía pues muy alegre, te da pues, ¿no? Alegría. Cuando escuchas una tonalidad muy baja, ¿verdad? Como de los violines o como de los bajos, o como del cello, te da un poco de tristeza, ¿verdad? Sin que tú conozcas nada de lo que quiere decir esa melodía. En las imágenes es lo mismo, ¿verdad? Cuando tú ves una imagen, te transmite algo directamente. Por eso el primer modelo de lenguaje en la historia, en el mundo, es siempre las imágenes, ¿no? Como las pinturas rupestres, por ejemplo. Ahora, utilizaron las imágenes religiosas para difundir su culto, ¿verdad? Entonces, utilizaron muchos recursos, como la escultura, como la cerámica y como, ¿verdad? Eh, la escultura lítica, ¿verdad? Construir en base a piedra, ¿verdad? Entonces, en base a esas manifestaciones que ellos crearon, empezaron a difundir su culto. Y como sus dioses, ¿verdad? Eran dioses extraordinarios, ¿verdad? Mitad personas y mitad animales sagrados, en las personas de la época impactó mucho ese culto, ¿verdad? Y como impactó mucho, tuvo más fieles, ¿no? Al infundir temor, al infundir algo en las personas de la época, empezaron a ganar muchos fieles, ¿verdad? Un campesino, al ver un semidios
con garras y con cuerpo de serpiente, con ojos de puma, pues en esa época era algo sensacional y la gente pues adoraba eso porque, adoraba a esos dioses porque sentía respeto y también temor. Y así pues este culto se fue generalizando por todos los Andes, ¿de acuerdo? Esto pasó también mucho después en los Andes peruanos, ¿no? Los españoles, por ejemplo, para llevar a cabo su campaña de evangelización, ¿qué hicieron? ¿No? Trataron de fusionar la religión andina con la religión española, ¿no? Para que los indígenas peruanos, o sea, nosotros, ¿no? Asimilemos la religión católica. Y para eso, pues, mostraron imágenes, ¿no? No van a difundir textos religiosos porque mucha gente no sabía leer, y mucho menos en español. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? ¿No? Difundieron imágenes, ¿no? De la crucifixión, imágenes de la muerte de Jesús, imágenes de un Jesús pues sangrando, ¿verdad? Con la corona. Entonces, eso impactó a las poblaciones y hizo qué cosa? Que cada vez más tuviera más fieles. Y hasta el día de hoy, pues, ¿no? El 80% de los peruanos somos católicos, ¿no? El 80% de los peruanos son católicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese culto tuvo éxito, igual que este culto, ¿verdad? ¿Por qué? Principalmente aquí, ¿por qué? Porque sus dioses, ¿no? Que se dibujaban infundían temor. Ahora, hay un problema con Xavi. Cuando Julio Cetelló lo descubre, este templo, ¿verdad? El templo de Chavín de Huántar, ¿cierto? Hay un problema, como les dije en la clase anterior. Muchos de los animales que están representados en la forma de dioses, ¿verdad? Como tú sabes, Chavín, en el templo de Chavín representaban a los animales como dioses, ¿verdad? Muchos de esos animales no son andinos, sino son amazónicos. El cocodrilo, el caimán, la boa, ¿verdad? Esos animales son amazónicos. Y yo te hice la pregunta, ¿por qué unas personas andinas del año 2000 a.C., ¿no? Van a adorar, van a rendirle culto a animales amazónicos, si no está en su entorno? En esa época, como no había ningún tipo de caminos ni ningún tipo de carreteras, la Amazonía era como algo ultra lejano, ¿cierto? Casi otro continente, casi otro país, ¿verdad? ¿Cómo es posible que lo hayan conocido? Y ahí surge una teoría, mejor dicho, una hipótesis, ¿no? De Julio Cetello, ¿no? En la cual él supone de que los primeros pobladores de Chavín vinieron desde la Amazonía, ¿no? Hay una tribu que Julio Cetello estudió mucho, llamado los Arawaks, y él supone que de esa tribu provienen los antiguos pobladores de Chavín, ¿verdad? De la Amazonía, que por eso que su tradición es de adorar a los animales amazónicos. Hay más versiones que explican por qué los Chavín adoraban a animales amazónicos. Pues, se puede tratar también de una unificación de los cultos de la Amazonía, de los Andes y de la costa. Es una hipótesis también, ¿no? Para tener a todos los dioses juntos, ¿no? Para que la gente cada vez más tenga más aceptación, para jalar a más público, ¿no? En el culto, pues pusieron a esos dioses. Esa es otra versión. Pero algo curioso, que no se dice mucho y que es algo muy, muy reciente. Hace unos pocos años se investigó en la frontera entre Perú y Ecuador, ¿no? Cerca de Jaén, una antigua civilización que supuestamente es más antigua que Caral y vendría a ser el origen de la cultura peruana, pero aún está en investigación, de la cultura andina en general, ¿no? Aún está en investigación, ¿verdad? Se le llama cultura de Río Marañón, ¿no? Y tiene otro nombre también que está en debate, ¿verdad? Por parte de los ecuatorianos. Y como viene de la Amazonía, en una zona de la selva, probablemente es el origen y de ahí puede explicar tal vez los orígenes después de Caral y de Chavín. Pero aún es una hipótesis, aún está en investigación, ¿no? Aún sigue siendo un misterio de dónde llegaron los habitantes de Chavín. Si ahí fue el origen, ¿verdad? O si es que aprendieron de algún otro lugar anterior. Lo que se sabe al día de hoy es que Chavín fue una síntesis de todas las culturas o todos los centros ceremoniales, de todos los cultos que hubo antes que ellos. Entonces vamos a hablar de los aportes culturales para terminar. El templo Chavín, en el templo Chavín podemos encontrar tres
en base a su escultura, ¿no? Podemos encontrar tres obras monumentales. El primero es el lanzón monolítico. ¿Qué cosa es el lanzón monolítico? Es una escultura que encontramos en el templo de Chavín de Huanta, ¿de acuerdo? Este es el lanzón monolítico. Se dan cuenta que tiene la forma de un cuchillo, ¿verdad? Si yo lo tomo de esta manera, es como un cuchillo, ¿verdad? No se aprecia muy bien, pero ahí más o menos. Tiene la forma de un cuchillo, ¿de acuerdo? Y aquí tiene la figura, la forma de una persona, de un dios, una persona con ojos humanos, pero con colmillos, ¿verdad? Parecidos a un jaguar o a un puma, ¿verdad? O a un felino. Igual su mano está levantada como una garra, ¿verdad? Recordamos que Chavín pues destaca en lo que son las esculturas de piedra, ¿no? Líticas. La primera y más importante, o bueno, una de las tres más importantes, ¿no? Es el asomo monolítico, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra esto? En el templo de Chavín. Ahora, miren, el templo de Chavín, imagínense, ¿no? Vamos a dibujar acá, es así. Ya, este es el templo de Chavín. Tú entras por aquí, está la puerta. Perfecto. El templo no es solamente lo que está en la superficie. El templo tiene una serie de galerías subterráneas. Y tú no lo vas a creer, esto no se ve, ¿no? Está debajo de la tierra. Tiene galerías subterráneas, como caminos, como, como pasadizos subterráneos. No me vas a creer esto, pero hace 2000 años ya conocían estas personas lo que son los efectos especiales. ¿Cómo así? Cuando tú entras al templo de Chavín, y hasta ahora se puede escuchar un poco, lo que son sonidos. Entras a las galerías subterráneas y todo es oscuro. A veces puedes escuchar un sonido como de jaguar rugiendo. ¿Y cómo es esto posible? ¿Acaso los Chavín ponían parlantes o ponían música de fondo? No. Ellos utilizaron canales, ¿verdad? De agua, ¿verdad? Con distintas cavidades para que cuando el agua ingrese haga un distinto sonido. Entonces manipulaban estos canales para que cuando pase el agua sonara de una manera. Sonara así como un jaguar rugiendo. Entonces, imagínate, llegar a peregrinar tan lejos a este templo, entrar a las galerías, meterte dentro de pues las galerías, escuchar el sonido de los jaguares, pensar que son algo divino, como dioses, ¿no? Caminarte y toparte y encontrarte en medio del camino este lanzón. Le vas a rendir culto a eso porque te va a impactar de una manera sobrehumana. Y tú me dirás, pero profesor, pero ¿cómo eso les va a impactar? ¿Cómo eso les va a causar miedo? A mí no me da nada de miedo, no me parece nada extraordinario. Te pregunto yo, cuando la gente va a las iglesias católicas, cuando ven esas bóvedas, las imágenes de Jesucristo, de los santos, ¿no impacta eso a las personas? Obviamente que impacta mucho a las personas, por eso que van a la iglesia, porque tienen fe en eso. Se dan cuenta cómo funciona básicamente igual siempre las religiones impactando a la gente, ¿verdad? Porque si no te impacta, tú no vas a tener fe ni vas a seguir ese culto, ¿de acuerdo? Así funcionan los cultos. Otro monumento importante, hablamos del lazo monolítico, también está la Estela Raimondi, que su historia es muy, muy interesante. Cuando Julio César estaba excavando en el sitio de Chavín de Huántar, ¿no? No, este es antes de. Este es mucho antes de Julio Cetello. Cuando el científico italiano Antonio Raimondi estaba pues investigando en los Andes centrales, ¿no? Un día se fue a este pueblo, ¿verdad? De Chavín. Aún no se había descubierto el templo de Chavín de Huántar, no se había estudiado. Entonces, llegó a una comunidad, ¿no? Estaba trabajando ahí, hasta que llegó, por ejemplo, la noche, ¿no? Y un campesino le ofreció su casa para que se quedara ahí a comer algo y para que descanse, para que trabaje al día siguiente. Entonces, Antonio Raimondi aceptó. Entonces, Antonio Raimondi estuvo en su casa, ¿no? Se pusieron a conversar y se pusieron a tomar un café con el campesino que le dio amablemente su casa, ¿verdad? Y Antonio Raimondi le dijo, oye, me llama la atención tu mesa que tienes. Es muy gruesa, es muy voluminosa, es muy pesada. No parece una mesa de madera.
Entonces, el, ¿cómo se llama? El campesino le dijo, sí, yo tengo esta mesa desde hace años, ¿no? Pero ya está un poco vieja. ¿Es de piedra? Le pregunta. Sí, yo me la encontré aquí hace años. Mi papá me la, bueno, no, mi papá me la dejó hace años. Y le pidió permiso para que sacara el mantel. Sacó el mantel y se dio cuenta que era un tipo de piedra, pero no era una piedra común y corriente, era una piedra labrada, esculpida, ¿verdad? Entonces empezó a sacar un poco la tierra, ¿verdad? Que estaba ahí metida de siglos, y se dio cuenta que tenía una figura, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo es que tú tienes esto acá? Le dijo. Bueno, eso mi papá lo encontró en el río y lo trajo para acá con mi abuelo y está acá en la casa hace años, hace décadas. Pero yo no sé de qué es, ¿no? Me parece que alguien lo ha pintado o lo ha dibujado así o es de una cultura antigua, pero yo como no conozco mucho, lo usé como mesa porque es algo muy, muy fuerte. Y Raymond le dijo, ¿me lo puedes prestar para estudiarlo? Y le dijo, sí, claro. Lo estudió y descubrió que esa era la manifestación y la representación de un dios, del dios Huiracocha. Imagínense, este campesino tenía en su casa como mesa, ¿no? Una estela de hace 2000 años, hecha por la cultura chavín, en la cual representa al dios más antiguo y al dios más importante de todos los Andes, el dios Huiracocha. Que este dios lo vamos a encontrar antes que Chavín y lo vamos a encontrar después de Chavín. Hasta los incas van a tener admiración y adoración a Huiracocha, que es este señor de acá. Esa es su representación, ¿verdad? Ahora, si ustedes pueden ver esta imagen, ¿verdad? Pueden ver a una persona, ¿verdad? Que hay dos ojos, unos colmillos, una nariz, una cabeza, unas orejas, un cuerpo, unos pies y dos brazos que llevan dos báculos, ¿verdad? Esto se interpreta como que fueran dos rayos o dos cetros, ¿verdad? Como que ostenta el poder. Y mucha gente de aquí piensa que esto de acá que está encima de la cabeza es una corona, pero es falso, eso no es una corona, eso es un velo, como del velo de una novia, pero ellos para representarlo en una manera frontal, pues es como que alguien que lleva una capa se pone la capa pues encima y lo representa, ¿verdad? Así. Si una novia quiere enseñarte su velo, pero solamente puede hacerlo de una manera frontal, sin voltearse, ¿cómo lo haría? Levantaría su velo por encima, ¿verdad? Y te lo enseñaría así. Es lo mismo que hace esta imagen. Representa todo el velo que lleva el dios Huiracocha, que es algo así como una combinación de lo mágico y lo real, ¿verdad? Es un ser entre lo animal y lo humano. Finalmente, las cabezas clavas son las más importantes. Y yo te quiero enseñar algo muy especial que yo traje cuando estuve en Chavín, porque yo estuve en Chavín de Guante en el año 2019, claro, el año pasado. Y esto de aquí, que son las cabezas clavas. ¿Qué representan estas cabezas clavas? Inicialmente estaban pues colocadas en la fachada del templo. ¿Y para qué servían? Según muchas hipótesis, servían para representar, ¿no?, el estado del trance y la transformación que tú ibas a vivir dentro de ese templo. Primero estaba una cabeza normal, luego seguías caminando y te das cuenta que ya a esta imagen le empezaban a salir rasgos como mágicos. Y al terminar ya estaban pues con colmillos y con rasgos antropomórficos, ¿verdad? O zoomórficos, ¿verdad? De animales. ¿Esto qué representa? La transformación que tú vas a llevar dentro del templo. Como te daban a tomar ciertas hierbas, ciertas productos como el cactus del San Pedro, te dan cosas alucinógenas para que tú, pues, con el ritual sintieras que estás en otro mundo, para que entras en trance y sintieras lo que supuestamente son la comunicación con los dioses. Entonces, al tener toda esta parafernalia, y al explicar que tú entrando en ese templo vas a transformarte, fue como Chavín ganó muchos fieles, ¿cierto? Muchos seguidores. Finalmente, para terminar, también Chavín destaca en lo que es el obelisco Tello. Para terminar, es una especie de estela de piedra, ¿verdad? Colocada en el centro de la plaza central de Chavín. Representa a una boa. No tengo una imagen aquí, pero
es algo muy, muy sencillo de explicar. Finalmente su cerámica fue monocroma con haz estribo. ¿Por qué se llama haz estribo? Esta parte de aquí tiene una forma de como un estribo del caballo, ¿verdad? Cuando tú pones el pie en el caballo, ¿verdad? Cuando los vaqueros usaban, ¿verdad? Para montar el caballo, por eso que se llama haz estribo. Básicamente es funcional y ritual. Ya chicos, si tienen alguna duda, háganmelo ahorita mismo antes de que se corte la transmisión. Igual estas imágenes yo lo voy a colgar en el grupo de Facebook. Y estas y más. Ya, no hay preguntas, chicos. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día del el miércoles para Historia Universal. Espero que les haya servido de algo, chicos, esta clase. Nos vemos la próxima. Bueno, nos vemos el día miércoles. Cuídense bastante y estudien, chicos. Gracias.